¿Cómo le va, estimados estudiantes? Vamos a continuar obviamente con lo que son base de datos. Es una materia un poco engorrosa, se puede decir, un poco media complicada, porque obviamente la base de datos se va a ver en años superiores, ¿no? Incluso en las universidades. Ahí se ve base de datos. Pero el objetivo de esto es usted, obviamente, que tenga una idea, por lo menos clara, de realmente de qué es una base de datos. Base de datos sin relacionar. ¿A qué se refiere esto? Miren, ya hablamos que anteriormente que hablamos de una tabla, en este caso la tabla es alumnos y otra tabla exámenes. En la tabla de alumnos tengo, miren, una clave primaria, es decir que en base a esta clave yo voy a buscar cuando relacione las tablas, ¿no? En exámenes también tengo una clave. Pero yo no puedo mezclar, miren, en alumnos tengo nombres, apellidos, fecha de nacimiento y curso. Y en exámenes tengo exámenes, aquí tengo el alumno, la fecha, ¿sí? De pronto el casillero, de pronto el profesor, de pronto la nota. Pero esta base de datos sin relacionar no me sirve de nada. Porque yo si quiero buscar este alumno, cuánto sacó el examen, están las tablas por separadas. Por lo tanto, no me sirven de nada. Ahora sí me van a servir. Dice, en este caso, un registro de la tabla A puede relacionarse con varios de la tabla B. Es decir, hablemos que esta sea la tabla A y esta es la tabla B. La tabla alumnos con la tabla exámenes, ¿no? Es el tipo más habitual y utilizado y existen numerosos casos. Por ejemplo, domicilios con personas que viven en el mismo departamento, puede ser en un edificio, nombre de empresa con sus trabajadores, proveedores con productos que sirven. En este caso dice que la relación es uno a varios. ¿Por qué? Porque un alumno puede tener varios exámenes. ¿Sí? Es como un alumno tiene varias materias. Un alumno tiene sociales, química, física, matemáticas. Entonces la relación es uno a muchos, porque un alumno puede tener todo ese tipo de materias, ¿no? Y se representa de esta manera, uno, y esto se refiere a muchos o varios. Y aquí ya le estamos relacionando, ya anteriormente ahí no nos sirve de nada las tablas por separado. Ahí sí ya tengo una relación en donde ya puedo consultar yo. Por ejemplo, miren, en el caso de los clientes, un cliente, el nombre del cliente tan, esta tabla clientes, tengo tabla de pedidos. Este cliente tiene muchos pedidos. ¿Cómo lo identifico? Con este código de cliente. Miren, este código de cliente. Este código cliente es el que nos permite identificar y relacionar y ver cuántos pedidos ha realizado este cliente. Como está relacionada las tablas con los pedidos, entonces va a encontrar que ha hecho 3 pedidos en este caso. Uno a varios, ¿no? Uno a uno. Aparece cuando un registro de la tabla A, vamos de nuevo, tabla A, solo puede relacionarse con un registro de la tabla B. Por ejemplo, dice coche de la empresa y la identificación del coche. Es decir, que la empresa le entrega un coche a este empleado. ¿Sí? No le puede entregar 2 coches. ¿Y cómo le relaciono? Con la clave ID coche, y en empleados tiene que tener la misma clave para cuando yo le busque aquí en coche de empresa, ese puede ser un número de código, ¿no? Cuando yo le busque, le voy a buscar en empleados y encuentre, y entonces me pueda proporcionar la información de ese empleado que tiene ese coche. Es la relación uno a uno. Por ejemplo, miren, tengo tabla de alumnos y acá tengo obviamente tabla de información del contacto. Tiene que tener el mismo código en la tabla de alumnos y el mismo código en la tabla del contacto para que busque en la tabla y me dice obviamente que este contacto es de este estudiante. Entonces le sale la identificación, la ciudad y el teléfono.
uno a uno, ¿no? Varios a varios. Varios a varios significa, obviamente, hablemos de los cursos, ¿no? Miren, este profesor de aquí, vamos a ver que te sean los alumnos, que te sean los cursos. Un profesor da clases a muchos cursos, ¿no? Puede dar a primero A, a primero D, a segundo B, ¿sí? Y también este alumno recibe clases de muchos profesores. Entonces aquí nos estamos relacionando varios a varios. Hay uno a uno, uno a varios y varios a varios. Ahí está el ejemplo, ¿no? Cómo se relaciona. En este caso, un ejemplo solamente dos. Dice que en este caso este profesor da clase a primero D y a segundo B. Por lo tanto, tiene que tener estos alumnos en la materia de sus profesores. Miren, aquí hay una tabla relacional, varios a varios. Tengo aquí el estudiante, la tabla matrículas y tabla clases. Dice que un estudiante, ¿sí? Aquí tengo los datos del estudiante. Aquí tengo los datos de la matrícula. Esa matrícula, el estudiante y a la clase que va. Y acá tengo en cambio las clases que va a recibir, ¿no? Que serían matemática, la descripción. Entonces, en base de esta tabla de matrículas, yo tengo la clave. Miren, ID del estudiante tiene que estar acá. ID de la clase tiene que estar acá. Para que cuando haga una consulta, pues me saque los datos de cada una de estas tablas, ¿no? Mire, el tipo de datos relacionales. Un estudiante puede tener varias asignaturas y varias asignaturas pueden tener varios estudiantes. Uno a uno. Un país tiene un solo gobernante. Uno a uno. Uno a varios. Un cliente tiene varios pedidos. Entonces ahí sí tenemos un resumen de todo ese tipo de relaciones. Muchas gracias por su atención.